Peínense. Bueno, esta es la primera clase de las 3 que vamos a tener de series. La primera nos vamos a dedicar principalmente a sucesiones y a series numéricas. En la segunda clase vamos a ver sucesiones y series de funciones. Y en la tercera vamos a ver los teoremas con series. En general lo que sucede es que la segunda clase es una mezcla entre series de funciones y series de potencias, que es un tipo particular de series de funciones, y ahí medio introducimos los teoremas que van a ser de Taylor, y hay otro señor matemático que hizo una serie más general que la de Taylor, y bueno, la siguiente practicamos más con eso. Pero esencialmente está dividido así: numéricas, funciones, potencias. Si vamos a empezar a recordemos, decía Martín, cosas, empezando bien del principio. Una sucesión numérica. Esperen que perdí el lápiz. Acá está. Una sucesión numérica es si quieren, es una función. Una sucesión es una función que va de los naturales en los reales, o en nuestro caso, en los complejos. Esperen que bajo el volumen de esto. En los complejos. Es decir, las sucesiones que nos interesan son las que tienen, ¿sí?, una cantidad infinita de términos, no una sucesión de pocos términos, que tampoco sé si se llama sucesión. Es una sucesión de infinitos términos, ¿sí? Es más, nos van a interesar las sucesiones que tengan una forma para cada término, una forma funcional para cada término. Entonces, por ejemplo, para nosotros va a ser una sucesión va a ser, no sé, qué sé yo. Estamos en lo complejo, así que vamos a hacer 1 más i, ¿sí? 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, etc. ¿Sí? 1 más i a la n y así. No, más no. Coma, pin, 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 pin. Fíjense, para n, ¿sí?, para n natural. Esto es una sucesión. ¿Sí? Tenemos una forma del término general, que el término general sería, bueno, de hecho está escrito acá, este sería el término general, 1 más i a la n. Y bueno, es muy distinto el comportamiento de esta sucesión con respecto a, por ejemplo, esta sucesión, 1 sobre 1 más i. 1 sobre 1 más i, que tengo torsión la Wacom, al cuadrado. 1 sobre 1 más i al cubo, etcétera. 1 sobre 1 más i a la n, y seguimos con los puntitos n natural. ¿Sí? Fíjense, el comportamiento de estas dos series es súper distinto. Para nosotros, uno tiene más importancia que el otro porque mientras uno hace algo que no queremos, que es irse a infinito, fíjense que el 1 más i a la n con 1 más i es raíz de 2 por e a la pi sobre 4. Eso, cuando n tiende a infinito, tiene un número absolutamente gigante, tiende a infinito. Mientras el otro, le pasa lo contrario, como tiene un módulo mayor que 1, 1 sobre 1 más i a la n va a tender a 0. Cuando n sea muy grande, 1 sobre 1 más i va a ser muy pequeño. Entonces vamos a hacer una diferencia entre los dos tipos de sucesiones. Hay un tercer tipo de sucesión, que por ejemplo es esta: 1 i menos 1 menos i, etc. Pin, pin, i a la n, y sigue. I a la n, n natural otra vez, i a la n son las potencias de i, que ustedes saben que hacen precisamente esa secuencia: 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i. Es una especie de mantra matemático que cuando n tiende a infinito no se va a decidir por ninguno de los 4 valores, va a seguir tomando 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i. Este tipo de sucesiones tiene, ¿sí?, un comportamiento, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Esto es totalmente arbitrario, lo que voy a poner ahora. Este tipo de series, sucesiones, tienen comportamientos las 3 distintas. ¿Sí? Otro puede ser menos 1 a la n, por ejemplo. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. No se termina de decidir por ninguno. A la primera
en análisis 1, vieron series, sucesiones, ¿no? Supongamos que sí, que no veían cosas complejas, veían cosas reales. A la primera le decían divergente. A la del medio, como al número 3, le decían que era una serie convergente, y a la tercera, al número 2, le decían que era una serie oscilante. Bueno, no nos interesan las series oscilantes a nosotros, nos interesan las series convergentes. Entonces, A, ¿cómo se llama? Al tipo 1 y al tipo 2 los vamos a meter en la misma bolsa. Y vamos a decir en realidad que nuestro tipo de sucesiones que nos interesan son las que convergen. Y vamos a decir que la sucesión o converge o no converge. No vamos a andar con vueltas. Entonces, ¿cuál es la definición de una sucesión convergente? Vamos a decir, está acá la definición, vamos a decir que Mario, sí, te escucho. ¿nos importa hacia dónde converge Sí, o por vamos a ahora verlo no? eventualmente. Vamos a verlo. Ok. Ahora no nos va a interesar, en nuestro caso, hoy, ahora, no nos va a interesar a qué converge, pero eventualmente nos va a interesar, sí. Es más, las que nos interesan, con las que nos interesa trabajar son las series, no con las sucesiones. Porque de hecho las sucesiones van a ver que son bastante simples para analizar. Por ejemplo, en este caso se ve claramente a dónde convergen las series. Si uno tiene una forma funcional un poco más complicada, qué sé yo, esta, por ejemplo, 1 más 1 sobre 2 a la n. Qué sé yo, uno se le puede ocurrir esta. Esta serie es claro que cuando n tiende a infinito, tiende a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las sucesiones son más o menos fáciles de entender. Porque cuando n es muy grande, esto es muy chiquito. En particular, para n muy grande va a ser mucho menor que 1, así que esto va a ser parecido a 1 cuando n sea grande, y cuando n sea infinito, tiende a 1. Bueno, las sucesiones casi se pueden analizar con los dedos. Cuando veamos series, las series son mucho más difíciles de analizar. De hecho, hasta ahora nunca vieron a qué convergía una serie. Esta materia, sí, en esta materia vamos a ver a qué convergen las series. Las sucesiones mucho no nos interesan, las series sí. Y vamos a verlo de dos maneras distintas. La primera, en series como estas, donde vamos a ver que las series quieren decir algo y muy fuerte, y cuando veamos series que se arman con funciones trigonométricas, senos y cosenos, que son las series de Fourier, también vamos a ver a qué convergen esas series. Pero fíjense que como que empezamos de distintos lugares y terminamos en el mismo. Directamente nunca vamos a hacer la suma de una serie. Nunca es que vamos a agarrar, bueno muchachos, agarren los primeros 150 millones de términos a ver a qué converge esto. No, lo vamos a hacer de manera indirecta usando propiedades que son las que vamos a ver en estas clases. Entonces vamos a decir, ¿quedó claro? Sí. Sí. Fantástico. Entonces vamos a decir que una sucesión converge, ¿sí? Vamos a decir que una sucesión converge o es convergente si el límite para n tendiendo a infinito de z sub n existe. Es decir, si a medida que n es más grande y más grande y más grande, z sub n está más cerca, más cerca, más cerca que z0. ¿Sí? Esto se escribe en lenguaje de n y epsilon y cosas parecidas. A ver, ¿lo tengo escrito acá? No lo tengo escrito acá, pero lo escribimos. Decimos, el límite de n tendiendo a infinito de zn es igual a, no sé, z0, no me acuerdo qué era lo que decía. Esto se nota, es que para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayúscula, fíjense que no es n mayúscula, el que dice ahí es un n minúscula, y este n depende de epsilon, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es hacer tender n
a infinito, ¿por qué hacemos tender épsilon a 0? Tal que z sub n es menor, no, es menor que no, menos z sub 0 es menor que épsilon, o sea, está muy cerca z sub n de z0, que es el límite, si n, no, si n, este n, es mayor que este n de épsilon. Fíjense, ¿por qué depende del épsilon? Depende del epsilon porque si yo quiero un epsilon muy chiquito, o sea, quiero que el término z sub n esté muy cerca de z sub 0, entonces tengo que agarrar un n grande. ¿Qué tan grande? Y bueno, dependerá del caso. ¿Sí? Ahí, en general, no nos interesa, pero hay algunos ejercicios que en algún momento tomamos que decía, si usted quiere que, no sé, que epsilon sea 10 a la menos 4, ¿cuánto tiene que ser n? Y es interesante, ¿qué pasa si es 10 a la menos 5? ¿Que duplico el n o tengo que multiplicar por, no sé, factorial de n? Ese tipo de comportamientos depende de la forma de la serie. Entonces la notación en términos de epsilon y n es esta. El límite de z sub n, z0, si para tener z, el término enésimo, entre comillas, muy cerca del z0, que es el límite, entonces tengo que agarrar un n grande. Dicho en palabras, es bastante simple. Dicho en matemáticas, empieza a tener sus bemoles. Entonces, ¿sí? Esto es la notación de la ¿cómo se ¿Te llama? puedo hacer una pregunta? Sí, no escuché, perdón. Sí, sí, te puedo hacer una pregunta ahí con la definición. Porque vos pones que el límite cuando en la anterior, en En la que esta, está en la anterior, en la que no está escrita a mano, en sí, esa. Viste que ahí pones que el límite cuando n tiende a infinito, bueno, se acerca a z0, si este límite existe. Si no existe, decimos que la sucesión diverge. O sea que si es oscilante, también decimos que diverge. exactamente. Sí, Ok. es lo que les dije acá. Por ahí no quedó claro, pero para Sí, nosotros perdón. convergente va a ser solamente el del medio, el que tiene límite. Estos dos no son convergentes, o sea, son divergentes. Perfecto. Sí, porque fíjate que si uno se mete con las definiciones de oscilante, una serie, una sucesión que sea oscilante, ¿converge o no converge? Y a mí no me gusta mucho que sea convergente, porque si converge quiere decir que esto, que cuando agarra un n muy grande, el término enésimo está cerca de un número, no de una cantidad finita de números. Si uno acepta que puede estar cerca de una cantidad finita de números, y ahí empieza a complicarse mucho, porque puede ser que haga un ciclo de donde pasa, por ejemplo, el 1i menos 1 menos i, y es falso lo que voy a decir, en el ciclo siguiente haga 1i y pasa al siguiente ciclo. ¿Entienden? No es que cada subciclo tiende a cada número. Entonces ahí como que empieza a haber muchas variantes. Por eso en general se estudia las series, las sucesiones convergentes y las no convergentes. A la mierda. Bueno, a la mierda, eso lo voy a borrar. Y listo. Entonces vamos a decir que converge o que no converge. ¿Sí? Y si no converge, decimos que diverge. ¿Sí? Hay un solo caso donde vamos a hacer una definición un poco distinta a esta, pero ya lo vimos que era en el punto del infinito. ¿Se acuerdan que era cualquier sucesión divergente en el sentido de que el módulo era cada vez más grande? ¿Sí? Bueno, entonces, esto me permite, fíjense, esto me permite, esta definición, hablar de la unicidad del límite. Unicidad. Si la serie, dale con la serie, si la sucesión converge a un límite Z1 y la sucesión converge a un límite Z2, ¿sí? Entonces Z1 tiene que ser igual a Z2. Si no, podría ser que, por ejemplo, menos 1 a la n tiende a 1 y tiende a menos 1. Y ahí es como más feo. La demostración es bastante simple. Lo que hay que hacer es hacer la demostración de Z1 menos Z2, mejor dicho, Zn menos Zn que converge a Z1 menos Z2.
Y como les dije, vieron que muchas veces es más fácil demostrar que límite de A es igual a B, en general es más complicado que el límite de A menos B igual a 0. ¿Sí? Este es mucho más fácil que este. Bueno, en este caso es así. Si quiero ver que Z1 es igual a Z2, entonces lo que hago es la diferencia, entonces me queda el módulo que tiende a 0, porque el límite de Zn es único, ¿sí? Porque estoy diciendo que para todo epsilon, bla, 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 existe para cada uno, y al final termino encontrando que Z1 menos Z2 módulo es igual a 0, o sea, son iguales a 0, uno al otro. Eso. Ahora, ¿qué pasa con las partes real y la parte real y la parte imaginaria? Fíjense, no hay muchas demostraciones que vamos a ver en la... De hecho, acá ya estamos pasando por rápido por sucesiones y pasamos a serie. Porque recuerden que tenemos que empezar a hacer cosas más complicadas. Este es interesante en el sentido de qué pasa si yo estoy pensando que Zn tiende, bueno, que Zn tiende a, ¿cómo lo llamé? A Z0, ¿sí? Ese es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando analizo las partes reales y la parte imaginaria? Bueno, lo que dice este teoremita es que si Z0 es x0 más y0 y Zn tiene su parte real y parte imaginaria, entonces el límite de Zn es igual a Z0 si y solo si xn tiende a x0 e in tiende a y0. Fíjense que esto es muy parecido a cuando hicimos esta demostración límite para z tendiendo a z0 de f de z, era f0, si solo si, recordando, era límite de u era igual a u0 y límite de b era igual a b0, donde f0 es u0 más i0, más i0, perdón. Fíjense que es el mismo espíritu de la demostración. Parte real y parte imaginaria convergen al complejo entero. Entonces, vamos a demostrar primero para allá. ¿Sí? Es decir, tenemos el límite de xn es igual a x0 y el límite de in es igual a y0. Entonces se pueden encontrar dos, ¿sí? Dos números n1 y n2 de forma tal que se cumplan esos límites. Esos límites son, por ejemplo, límite para n tendiendo a infinito de xn igual a x0, ¿sí? Y esto es equivalente a que para todo epsilon mayor que 0 existe n1 de epsilon tal que esto es x0. Xn menos x0, ¿sí? Menor que epsilon si n es mayor que n1 de epsilon. ¿Sí? Esta es la definición de sucesión, la que vimos recién. Para i, límite para n tendiendo a infinito de xn, no le con xn, control z, y n es igual a i0. Esto es equivalente a, para todo epsilon mayor que 0, existe n2 de epsilon, porque no necesariamente es el mismo, tal que, me molesta el video, n es mayor que n1, que n2 de epsilon. Entonces fíjense, esperen, acá me falta in menos i0 menor que epsilon, ¿no? Sí, esta me faltaba la primera parte. Fíjense entonces que in menos i0 es menor que epsilon y xn menos x0 es menor que epsilon si se cumplan las dos condiciones, n mayor que n1 y n mayor que n2. Con lo cual, si agarro el máximo entre n1 y n2, agarro el más grande, entonces se me cumplen las dos al mismo tiempo, que es lo que dice acá. Entonces, se pueden encontrar n1 y n2 tales que x menos x0, bueno, con epsilon sobre 2, porque a los matemáticos les gusta que sume epsilon, es lo mismo, y n
menos I0 también. Si llamo n al más grande entre los dos, entonces tengo que ambas desigualdades se cumplen si n es mayor que el más grande. Bien, entonces escribo la desigualdad triangular, z menos z0, z menos z0, ¿sí? Es menor o igual que parte real más parte imaginaria, x menos x0 más y menos y0, esto es módulo, y esto es menor que, y como le puse epsilon sobre 2 a cada uno, le puedo poner epsilon también, me queda epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 igual a epsilon, si n es mayor que n. Recuerden que este n era el máximo entre los dos, y que depende de epsilon. Entonces, demuestro esta desigualdad. Módulo de z menos zn menos z0 es menor que epsilon si n es mayor que n. ¿Esto qué significa? Límite para n tendiendo a infinito de zn igual a z0. ¿Sí? Para el otro lado es más fácil la cuenta porque tengo de lo mismo que hicimos con las funciones. Tenemos zn menos z0, ¿sí? Es menor que epsilon si n es mayor que n. ¿Sí? Este es el límite, acá escribí límite para n tendiendo a infinito de zn igual a z0, que es la hipótesis, ¿no? Es esto, voy de acá hacia la derecha. Y ahora, perdí la otra hoja, esto. Ahora sé, porque si no, sé que la parte real, ¿qué es esto? La parte real de un número complejo, el módulo es menor o igual que el número complejo. La parte imaginaria también. Sé que xn menos x0 es menor o igual que zn menos z0, porque esta es la parte real y la parte imaginaria. Bueno, esto es menor que epsilon si n mayor que n de epsilon. Esto significa que el límite de xn es x0. Y puedo hacer lo mismo con in menos i0 módulo pim, 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 con lo cual estas dos cosas me dicen efectivamente que entonces tengo que borrar acá. Entonces se me cumplen estas dos desigualdades. ¿Qué significa? Resultado importante, que si tengo una sucesión de números todavía, ¿no? Que está formada por su parte real y parte imaginaria, si el límite de la sucesión es un número complejo, entonces la parte real tiende a la parte real de ese número complejo y la parte imaginaria a la parte imaginaria del número complejo. Bien. Miren cuántas hojitas que escribí. ¿Sí? Ahora, este teorema último que vemos, lo usamos, casi no lo usamos, por eso no le doy mucha bola. Pero fíjense que es una propiedad, hay muchísimas propiedades de las sucesiones. Si quieren sacarse la duda de cuántas propiedades tienen las sucesiones y o las series, agarran el texto de Prelat y les dedican todo un verano y encuentran todas las propiedades que tienen, porque hay un montón de propiedades. Esta es una de las que me parece así como más notorias. Por ejemplo, dice, fíjense, si una sucesión converge, entonces existe, ¿sí?, un número, un número n, que de parte de cierta r, de forma tal que a partir de ese n sub r, todas las sucesiones están metidas dentro de un círculo de radio r. ¿Sí? Esto parece medio místico, pero si uno lo grafica, fíjense, si uno lo grafica es bastante razonable. Supongamos que los términos de la sucesión son los azules. Este es el término Z1, Z2, Z3. Al principio hace fruta, manda fruta, hace cualquier cosa. Qué sé yo, y a partir de cierto número,
¿sí? Como converge, están todos cerca a partir de cierto número, están todos cerca del límite. ¿Sí? Y de ahí no se van a alejar más, porque el límite es, pongamos, este punto que está acá. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Que existe un n que depende de r de forma tal que a partir de cierto valor, todos los términos de esa sucesión de ahí en más están dentro de la circunferencia de radio r. Y fíjense, si agarramos ¿no? Y todos los demás que le siguen están dentro de esta zona. Entonces uno agarra un r por acá, ¿sí? Supongamos que esto es una circunferencia, un r por acá, ¿sí? No, R minúscula era. Un R minúscula. Por ahí, entonces todos de ahí en más están dentro de esa circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que toda sucesión que converge es acotada. ¿Sí? Entonces estamos descartamos la idea de convergencia cuando algo tiende a infinito. Es decir, uno podría decir, bueno, cuando yo me meto en la definición, puedo decir que una sucesión converge al infinito. Bueno, no, porque es decir que converge al infinito es meterse en un montón de berenjenales, uno de los cuales es que la sucesión deja de ser acotada. ¿Sí? La suma, el producto, la potencia, el cociente cuando es distinto de cero y un montón de propiedades son más o menos obvias de demostrar, que si uno tiene un límite A y la otra sucesión tiene un límite B, el producto de las dos sucesiones es A por B. Mejor dicho, el límite del producto de ambas sucesiones es A por B. Y así con millones de propiedades. Hacemos un par de ejercicios, un par de ejemplos. Por ejemplo, esta sucesión de acá, vamos a empezar por esto. ¿Qué les parece? ¿Converge o no converge? Hay solo dos opciones, ¿sí? Les aviso antes de que... No, no converge. No converge. ¿Por qué no convergería? Porque el argumento va girando, ¿no? Y aparte, El módulo es mayor que 1. El módulo va creciendo. el módulo es mayor que 1. Exactamente. 2 más 3i, 2 más 3i, o 2 menos 3, puta, tengo la pie al revés. 2 menos 3i, ¿sí? 2 menos 3i. Es un punto que está acá, ¿sí? Acá. Acá hay un 2 y acá hay un 3. Tiene argumento 2 menos 3i, no sé, pero es un phi por acá, ¿sí? Es un phi 1. El argumento es phi 1, entonces esto uno lo puede escribir como e a la i phi 1, no, phi sub i, no, phi 1. ¿Qué módulo tiene? Tiene componente real 2 y componente real menos 3, con lo cual es 4 más 9, ¿sí? 4 más 9, 13, ¿sí? Raíz de 13 por e a la i phi 1. ¿No? Bueno, ¿cuál es la potencia de esto? ¿Qué es lo que es la sucesión? Uy, ¿cómo se escribe una potencia de esto? Así, a la n, es decir, raíz de 13 a la n por e a la i n phi 1. Esto efectivamente va a dar vueltas con múltiplos de phi 1, vuelta, vuelta, vuelta. Y esto, como es mayor que 1, diverge, se va a infinito. ¿Sí? Entonces, si tiene módulo mayor que 1, va a diverger. Para cualquier número complejo que tenga módulo mayor que 1. Y la contraparte es, y entonces, ¿cómo hablan estas pibas? Este primero, le va a pasar lo contrario, porque esto es, fíjense que es el mismo número que el de abajo, pero 1 sobre, con lo cual el 1 sobre 2 menos 3i, ¿sí? Es igual a 1 sobre raíz de 13 por e a la menos i phi 1, ¿sí? Este va a dar vueltas. Menos phi 1 va a dar vuelta, vuelta, vuelta alrededor de
del origen. Pero este es menor que 1. Con lo cual, esto, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Entonces la diferencia está en que los mayores que 1, los de módulo mayor que 1, estos tienden a infinito, con lo cual divergen, y estos tienden a 0. Perdón, acá va 0. ¿Qué pasa entonces con, este ya está, este ya está? ¿Qué pasa con esta sucesión? Tengo una sucesión que está formada por las dos partes. Converge o diverge, o converge a medias, o lo que fuera. Yo, mi sucesión, diverge. ¿Por qué? Porque es la intersección de los comportamientos. Los comportamientos, ¿sí? Los comportamientos, uno es converge y el otro es diverge, da que eso diverge, porque esta partecita convergerá a 0, pero esta se va a infinito. ¿Sí? Bien, entonces esta converge, esta diverge, esta i a la n, 1i menos 1 menos i, no me acordaba que estaba esto, efectivamente oscila entre los 4 valores, diverge. ¿Y este? ¿Qué os parece? Converge. Porque el módulo es 1, entonces El 1 módulo a es, el módulo es 1. Entonces, muy bien por darse cuenta de que el módulo es 1. ¿Y ahora qué concluimos con el módulo 1? Pero va a ir girando, ¿no? No va a ir oscilando. Exactamente. Claro, va a girar. Va a ir girando. Va a ir girando. Este n sobre 2 más 3 es para molestar, esencialmente. En realidad, esto se podría escribir como todo esto al cubo por qué sé yo, pero en realidad lo que pasa es que este punto está sobre una circunferencia, ¿sí?, de radio 1. Así que los otros términos depende si esto es positivo o negativo. Este ángulo, fíjense, tiene parte imaginaria negativa, así que en realidad está por acá. A la menos pi sobre 4 es. Entonces el siguiente va a estar acá, al cubo va a estar acá, la cuarta acá, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ir girando y girando y girando, una especie de reloj matemático, y nunca se va a decidir por ningún valor en particular. Entonces esto es una cosa así que da vuelta, es como, entre comillas, oscilatorio, oscila entre una cantidad, habría que hacer la cuenta, pero creo que son 8 valores, ¿no? Porque pi sobre 4 tiene 4 en una vuelta, sobre 2 da 8, tiene como 8 valores de argumento, es un quilombo. Entonces esto efectivamente diverge. ¿Sí? Y así nos podemos pasar la tarde. ¿Estamos acá? Series. ¿Por qué no le traté muy seriamente a las sucesiones? Porque las sucesiones, entre comillas, como diría Prelat, se ven a ojo si convergen o no convergen. Porque uno tiene que mirar el módulo, y a menos que sea una forma extraña, con un seno metido, qué sé yo, en general no son de ese tipo de cosas. Suelen ser potencias de números. Uno ve más o menos si converge o no converge. A ojo, más o menos a ojo. Pero las series son como más, más escondidas. El comportamiento está como más escondido. Porque una serie es una suma de términos. No es un término. Si acá tengo, por ejemplo, esto, la serie de A sub n, los términos de esa, a medida que voy agregando n, que vamos a ver que se puede ver como una sucesión, lo primero que hago es A sub, ¿dónde empezaba? 0. Bueno, empiezo en 0. A sub 0. El siguiente cálculo que tengo que hacer es A sub 0 más A sub 1. El tercero es A sub 0 más A sub 1 más A sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se nota de una forma A sub n hasta n desde n igual a 0.
para no andar sumando como un tarado, más. Entonces es más escondida el comportamiento de la serie. No es tan fácil verlo. En los números complejos ni se los cuento. Entonces, para eso definimos ver cómo trabajar con una serie como si fuera una sucesión. Entonces lo que hacemos es precisamente esto. Fíjense, esto sería el término, el primer término. Esto sería S sub 0. El de abajo es una suma, pero ahora tengo hasta el 1. El siguiente tengo una suma, pero es hasta el 2. Y a esto le seguiría S3, S4, S5, y esto sería S sub n. Fíjese que esta columna es una sucesión. Y la sucesión, si bien no es tan obvia, escribir la fórmula de S sub n, no es tan obvio para cualquier serie, es mucho más fácil analizar la sucesión que la serie. Entonces vamos a analizar la serie a través de lo que se llama la suma enésima. La suma enésima, es decir, la suma desde el primero hasta el término sub n. Entonces, fíjense, vamos a decir que una serie converge si existe el límite. ¿Qué límite? Y cuando tomo todos los términos de la suma, eso me da algo, me da un número. ¿Sí? S. A eso lo llamo S, porque es la suma. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Es decir, escrito en términos de epsilon y de n's, esto que llamamos la suma enésima, fíjense lo que habíamos hecho acá, sumar los primeros n términos. Acá la variable está acá arriba, ¿sí? Lo que voy variando en esta definición es el número hasta cual sumo. En general no vienen muy cancheros con manejo de series, pero series es como integrales. Ya se me van a cagar la trompada. En el sentido de que hay variables mudas dentro de las series que uno las puede cambiar. Lo mismo que uno puede cambiar las variables dentro del integral y no cambia. Por ejemplo, ¿sí? Nota al margen. ¿Sí? Por ejemplo, esta serie, desde n igual a 1 hasta, no sé, 700, de a sub n es igual, porque le cambié la notación, a j igual a 1 hasta 700 de a sub j. Es igual. Vamos a decir, pero una tiene n y una tiene j. Sí, pero j es el índice de sumación. Sumación. El índice con el cual estoy sumando. Es como si fuera la variable de integración. Entonces, el nombre que tiene no importa. Lo que importa es qué relación tiene con la suma y cómo lo integra. Entonces, ¿a dónde estoy? Acá en la definición. Esta, ¿sí? Esta es la que voy variando, el número hasta el cual sumo. ¿Sí? Entonces, la suma enésima, ¿sí? Recordemos esto es la suma enésima menos la suma, ¿sí? Es igual a esto, es menor que epsilon, ¿sí? Si n es mayor que cierto n. ¿Sí? El n este que está acá arriba es mayor que cierto valor n que depende de epsilon. ¿Sí? Fantástico. ¿Sí? Entonces, escrito como sucesión, ¿sí? Me queda así. Esto es como la suma enésima, que es una sucesión de sumas, es menor, menos la suma, es menor que epsilon, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, fíjense, la diferencia, ahora tenemos una serie que converge. Fíjense, la suma enésima es la suma hasta n. Desde n igual a, no sé, 1 o lo que sea, de a sub n, hasta n. Pero yo sé que si la serie converge, S es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Y bueno, que arriba tengo sumado hasta n
y abajo a esos les agrego de n más 1 hasta infinito. Bueno, eso tiene un nombre. Tiene un nombre porque muchas veces es más fácil demostrar cosas con esto que voy a definir que con la suma en sí. Es todo porque, recalco, muchas veces es más fácil demostrar que algo tiende a 0 que demostrar que algo tiende a algún número. Bueno, lo que tiende a 0 es lo que voy a definir recién. Ahora, esto es igual a n igual a 1 hasta n de a sub n más la suma desde n igual a n más 1 hasta infinito de a sub n. ¿Sí? Fíjense que estas dos juntas forman toda la serie. A esta que está acá ya la definimos recién, es la suma enésima. Y a este que está acá, ¿sí?, es lo que le falta a la suma enésima para llegar al infinito. Es lo que se llama resto enésimo. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar muchas veces, de hecho, la mayoría de los resultados que vamos a obtener son demostrando que el resto enésimo, ¿sí?, tiende a 0 en una serie que converge. ¿Por qué? Porque si esta tiende a esta, ¿qué me queda en esta? No me queda nada. El resto enésimo, voy a empezar a sumar cada vez, entre comillas, menos términos porque son el n este es cada vez más grande, tiende a infinito, con lo cual desde infinito hasta infinito no sumo nada. Entonces, esa es la propiedad que dice acá. Dice, el resto enésimo, que lo defino como la suma desde n más 1, entonces es fácil probar, que es más o menos lo que hicimos recién, que si la suma converge, el resto enésimo tiende a 0. ¿Sí? Entonces, muchas veces vamos a demostrar, a ver, creo que todas las propiedades que demostramos, sí, todas las propiedades que demostramos usamos el resto. ¿Sí? Es un sí solo sí, si el resto tiende a 0, la serie converge. Cool. Entonces, otra cosa, hay una condición necesaria, pero no suficiente. Que, por ejemplo, en una sucesión, qué sé yo, 1 más 1 sobre 2 a la n, no sé, inventé. Este término, el término general, a sub n, cuando n tiende a infinito, tiende a 1. ¿No? Porque 1 sobre 2 a la n tiende a 0, me quedo con el 1. Entonces, fíjense que a n tiende a 1, no tiende a 0. Estoy diciéndolo bien. Pero si uno quisiera hacer esto, por ejemplo, sumar este a sub n, este lo meto acá. Fíjense lo que pasa. Cuando n sea suficientemente grande, por ejemplo, n es igual a un mol, 6,02 por 10 a la 23. 1 sobre 2 a la 1 mol da nada, esencialmente. Un 1 sobre, y eso da un 10 a la menos 24. Es nada. Comparado con 1, es 1. Con lo cual, a partir de cierto valor, estoy sumando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de ahí hasta infinito, con lo cual esta serie recontradiverge, porque estoy sumando 1, 1, 1, no hay forma de que ese 1 me dé suma que no dé infinito, porque ven que están sumando infinitos términos unos. Entonces, ¿qué necesito para que una serie converja? Lo mínimo que necesito para que una serie converja es que el término a sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Porque si no tiende a 0, si tiende a 1, a menos 4, a 10 a la menos 43, no me importa. Si no tiende a 0, la suma da infinito. Es lo que se llama la condición, ¿sí?, la condición necesaria para la convergencia de una serie. No es muy ingenioso. Yo necesito que para que la serie converja, el término general tienda a 0. Si no, no converge. Hemos tomado ejercicios donde el término general no tendía a 0 y por ahí pedíamos, no sé, dos o tres series. ¿Fue el cuatrimestre pasado o el anterior? Pedíamos 2 o 3 series y decíamos, a ver, decidí cuál converge. Y había unos términos que no tendían a 0, con lo cual esa serie no podía converger. Entonces no hay que ponerse a analizar si converge o no converge. Listo, el término no tiende a 0,
a la lona, la serie no converge. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, A sub n tiende a 0, ¿sí? Ahí vamos a ver para qué lado implica ¿cómo se llama? ¿Para qué lado vale la implicación? Entonces, esto, suma A sub n converge. Si la suma con término general A sub n converge, entonces es porque el término general tendió a 0. Pero si el término general tiende a 0, la serie no necesariamente converge. Entonces la implicación es de que la serie converge hacia que el término general tienda a 0. Con lo cual la lógica, ¿sí? Digamos, las propiedades de la lógica de este tipo de cosas es que si A sub n no tiende a 0, entonces la suma A sub n no converge. ¿No? Si A implica B, entonces no B implica no A. Bueno, es lo que dice acá. Un contraejemplo típico es la suma armónica, ¿sí? Que es la suma 1 sobre n que diverge. Que diverge, aun cuando el término general tiende a 0. En un rato vamos a volver sobre esto, como que la serie 1 sobre n diverge. Esto ya lo deben saber, pero tengo sueño. Eso se demuestra con un criterio en particular. ¿Sí? Definición, tenemos varias cosas. Estas definiciones no se ven en sucesiones porque en general no se usan. No se usa la convergencia absoluta de una sucesión, sí la de una serie. ¿Por qué? Porque simplemente el valor absoluto de una sucesión en general no tiene mucha importancia. Pero si hubiera, ¿por qué? Porque pasan cosas raras en las sucesiones si uno toma valor absoluto, en las series no. Decimos que una serie converge absolutamente, es un mal nombre convergencia absoluta porque parece como una convergencia absolutista más que absoluta. En realidad converge en valor absoluto. Una serie converge en valor absoluto o de manera absoluta si converge la serie de los valores absolutos. ¿Sí? El resultado importante es que si la serie converge absolutamente, entonces la serie converge, pero no al revés. Si la serie, propiedad, ¿qué es lo que dice acá? Propiedad. Si la serie esta, Zn, converge, entonces la serie Zn converge. ¿Por qué? Es una especie, se demuestra, es una pavada, es una especie de desigualdad triangular infinita. ¿Sí? Porque si uno toma el módulo acá, ¿sí? El módulo de la Zn, ¿sí? Es menor o igual que el módulo de cada uno, ¿no? Entonces esto sería Z1 más Z2 más, o sea, la suma de los Zn, módulo. Entonces fíjense que esto en realidad es más chico que esto. Si esta converge, entonces esta converge, o sea, Zn converge. Pero no al revés. Un caso típico es, por ejemplo, esta. ¿Sí? Menos 1 a la n. Menos 1 a la n sobre n. Un caso típico es esta. Fíjense, cumple con que el término general tiende a 0. Converge, porque es menos 1 a la n sobre n, es una serie de tipo convergente. Vamos a ver por qué hay un criterio de convergencia para este tipo de series, pero valor absoluto tenemos 1 sobre n, que sabemos que diverge, o vamos a saber que diverge. Entonces, si converge un valor absoluto, converge la serie, pero no al revés. Hay una definición. Fíjense cuántas más cosas tiene una serie que una sucesión. ¿Sí? Salvo que sea una sucesión de las propiedades de la tía rica de Acapulco, pero ¿cuántas más propiedades tienen las sucesiones que las series? Hay una definición que es muy importante que dice que una serie, ¿sí? Bueno, lo que acabamos de ver es que si la serie converge en valor absoluto, entonces converge la serie. ¿Qué pasa con las series que convergen, pero no su valor absoluto? No en valor absoluto. Bueno, esas series tienen un nombre particular.
que se llama convergencia condicional. Convergencia condicional. Si uno tiene una serie que esto converge, Zn converge, pero esta diverge, se llama convergencia condicional. ¿Qué tan importante es la convergencia condicional? Mucho, muy importante. Es muy importante. Hay un teorema que le debemos a Riemann que nos dice algo muy fumado. Es algo muy fumado. Teorema de reordenamiento de Riemann se llama. Si uno tiene una serie que converge condicionalmente, ¿sí? No voy a meterme mucho en esto. Si uno tiene una serie que converge, vamos a hacerla en reales, que ya en reales alcanza bastante. Vamos a poner A sub n que converge condicionalmente, entonces uno puede obtener, ¿sí?, que esa serie valga lo que uno quiera. Chupate esa mandarina. Uno puede obtener, a ver, ¿cuánto querés que sume esa suma? ¿20? Bueno, lo que hago es que sume 20. ¿Cómo hago? Reordeno los términos. ¿Sí? Entonces agarro los términos, el 1, el 4, el 9, el 25, después agarro los otros que siguen, después vuelvo a agarrar otros, qué sé yo. ¿Cómo se obtiene la suma de A sub n igual a un L cualquiera? Oiga, lapicito, quiera, ¿sí? Se obtiene reordenando los términos. La demostración de esto es más o menos larga, pero la idea es que si una serie converge condicionalmente, es porque, en valor absoluto no converge, es porque hay como dos poblaciones. Hay como dos poblaciones. Están los que dan negativos y los que dan positivos, que hacen que la suma total converja. Pero cuando los negativos y los positivos los meto en módulo, esas series convergen. Entonces lo que se hace es, se van... mira, ¿quién es el matemático, el gallego loco? A ver, déjame ver. Matfologer. Bueno, es muy loca esta demostración, porque primero hay que demostrar que hay como una parte una suma de la población negativa y una suma de la población positiva. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto quiero? ¿Sí? ¿Cuánto quiero que sume esto? Recién ahora se me abrió. No lo conocía Matfologer. Bueno, está un poco lenta. No, pero lo voy a copiar y después lo voy a mirar. Control C. Acá mandamos un control B. ¿Verdad? Control B. Ahí está. La idea de la demostración, que debe estar en el video, la idea de la demostración es que uno va tomando términos. Por ejemplo, uno quiere que sume este valor, ¿sí? Este valor, x sub 0. Entonces, como tengo términos que son positivos y términos que son negativos, y ambas series, ¿sí?, son divergentes, ¿sí?, entonces lo que hago es ir sumando términos. Sumo, 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 sumo hasta que me paso. Entonces empiezo a sumar los negativos. Sumo, sumo, sumo hasta que me paso. Sumo, sumo, sumo. Y como son divergentes, perdón, como son convergentes ambas, porque fíjense que se van cancelando uno con el otro, puedo tomar los términos en distinto orden y obtengo el número que quiero. Es muy, fíjese, ese video debe estar más o menos explicado. ¿Qué quiero decir con esto? No, que nos vamos a poner a estudiarlo en el teorema de reordenamiento de Riemann. Es que la convergencia de una serie determina cómo se comporta la serie. Porque si uno, por ejemplo, tiene una serie que es una suma, ¿entiende? Uno tiene la idea de que una suma es una operación conmutativa, asociativa, es muchos IVAs, es mínimo, conmutativa y asociativa. Si uno tiene una suma de infinitos términos, uno espera que sea la misma propiedad.
No, de Boltz. Porque si la serie no converge como tiene que converger, vamos a ponerle comillas, no converge como tiene que converger, reordenando los términos, suma cualquier otra cosa a la serie. ¿Y eso por qué? Porque las series no son sumas finitas, son sumas infinitas. Y las propiedades aplicadas infinitas veces no son las mismas que las propiedades aplicadas a un número finito de veces. La matemática es muy complicada, sobre todo cuando uno se mete con infinitos y se mete con aplicaciones sistemáticas de operaciones que cumplen con algo, pero aplicado infinitas veces no. Bueno, este es un ejemplo. Es un resultado súper contundente. Entonces, si no puedo tocar nada, si no puedo cambiar el orden de los términos, menos voy a poder hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, no sé, eventualmente derivar. Si no los puedo tocar, menos voy a poder derivar. Bueno, entonces hay que buscar que el secreto, hay que darse cuenta que el secreto no solamente está en que converja, sino que converja, entre comillas, correctamente. Y ahora en un rato vamos a ver qué significa esto. Gracias por el dato, Juan Pablo. Convergencia condicional. Miren cuántas cosas que escribí. Bueno, acá tenemos. ¿Por qué viene? Criterio de convergencia. Fíjense, ahora ya empieza a ser un poco más complicado darse cuenta si converge o no converge. Este no converge. ¿Sí? Es infinitas veces el 1 sumado, claramente diverge. Menos 1 a la n. Menos 1 a la n. Fíjense que si empezamos en n igual a 0, en n igual a 0, cuando agarro n igual a 0 e n igual a 1, la suma da 0. ¿Sí? Porque agarré un par o un impar. Cuando agarro uno más, vale menos 1. Cuando agarro uno más, vale 0. Menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. La suma, ¿sí?, no converge. ¿Por qué? Porque no tengo un valor, tengo 2. Fíjense que comportamiento parecido al menos 1 a la n. No sumado, sino menos 1 a la n. Bueno, entonces esta diverge. N. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, imposible que esto converja a nada razonable. Una cosa que no vamos a ver en esta materia, por supuesto, pero primero que yo no lo sé, es que hay toda una matemática, toda una rama de la matemática que la estudió, no se llama Chandrasekhar, se llama Chandrasekhar, no, bueno, se me fue el nombre, que estudiaba series divergentes, estudiaba propiedades de las series divergentes. Loco de aquellos. Bueno, sigamos. 1 sobre n cuadrado. 1 sobre n cuadrado cumple con la condición de que el término general tiende a 0. Y que, no sé, esperaría que converja, pero no tengo forma de saber si converge o no converge. Ahora, en este momento, no tengo forma de saber si converge o no converge. Esta no sé. Esta, no tengo idea. ¿O sí? ¿Qué os parece? A ver, Que no por la parte de 1 sobre n. exactamente. Esta no converge por esta parte. ¿Sí? Esta como la oveja negra de la familia. Entonces esto diverge. Esto diverge, diverge, diverge. No lo sé, pero esta converge. Vamos a ver que converge. Y esta, Profe, yo no terminé de entender por qué 1 sobre n diverge. Tampoco lo entendí en ahora el lo video. vamos a ver en un rato. Ahora lo vamos a ver en un rato. 1 sobre n es como que es casi la única serie con la que vienen sabiendo que diverge. Ahora vamos a ver un criterio que nos dice que la serie esa diverge. Pero si te pones a sumarlo a lo bestia, ves que suma y suma y suma y sigue sumando. La mejor forma es ver un criterio, más que ponerse a sumar a lo bestia, pero 1 sobre n diverge. Créanme por un rato. Entonces, esta efectivamente diverge por el 1 sobre n. ¿Sí? Y esta, Y si 1 sobre n al cuadrado converge, esa también.
Si 1 sobre n cuadrado converge, esa también. Exactamente. Exactamente, porque no hay más que reordenar un poquito los términos y ponerlo así, por ejemplo. 1 sobre n cuadrado por 1 más 1 sobre n, ¿no? Que es la que está escrita, esta que está acá. Este término tiende a 1, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Y este término tiende a 1 sobre n cuadrado. Con lo cual, cuanto más grande sea el n, los términos esos van a ser más parecidos a 1 sobre n cuadrado. Entonces, esta converge, me faltó, esta converge, si converge 1 sobre n cuadrado. Bueno, y así un montón. Y así un montón. Estas, no lo sé, esta el término no tiende a 0. Esta que va oscilando, fíjense que tiene módulo 1, este no va a converger, tiene que ser menor que 1 el módulo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo carajo sabemos si una serie converge? No podemos empezar a imaginarnos cosas o ver cómo converge o no converge, empezar a agarrar en matemática o meternos en internet directamente, dice convergencia de esta serie, o agarramos el MATLAB o lo que fuera, o Python o lo que fuera, y nos ponemos a calcular a lo bestia. Tiene que haber otra forma. Eso se llama criterios de convergencia. Los criterios de convergencia los inventaron tipos absolutamente geniales como Cauchy, como D'Alembert, o no me acuerdo los otros, que me dicen, haciendo una cuenta, si esa serie va a converger o no converger. ¿Cuál es la idea de estos criterios? ¿Cuál es la idea de estos criterios? Si uno grafica el término enésimo en función de n, ¿sí? Término enésimo en función de n, sabemos que para que esta serie converja, el término enésimo tiene que tender a 0. Pero no es lo mismo converger muy rápido que converger muy lento. Si uno tiene esta, ¿sí? Por ejemplo, créanme por un rato, como me decía el compañero de ustedes, esta es la 1 sobre n. Yo sé que esta diverge. Mejor dicho, ahora vamos a ver qué diverge. Si hay una que está por encima, ¿sí? Si hay uno que está por encima, quiere decir que tiende a 0 más lento que 1 sobre n. Entonces va a converger peor que 1 sobre n, que ya divergía. Entonces, si 1 sobre n converge, esta roja también va a diverger. ¿Qué dije? Converge, no. Si 1 sobre n diverge, entonces la roja también va a diverger. Y es posible que si tengo una por acá, ¿sí? Que esta converja, aun cuando esta diverja. Entonces tengo que poder comparar algo con algo, porque si no es un desastre. Esa última, la verde, no la podés decir. O sea, la roja sí podés decir que diverge, pero la verde no podés asegurar. Exactamente, Claudia Cominotti. Exactamente, no puedo decir que converge, porque no sé qué pasa con el 1 sobre n. ¿Sí? En un rato vamos a ver que sí puedo decir, pero por ahora no puedo decir nada. Es una buena apreciación. Por eso no dije nada sobre esto. Hay varios. Una especie de teorema del sándwich, ¿no? Algo así. Algo así. Van a ver que es mucho más simple. Primer criterio del cociente, que es el que a mí más me gusta. Entonces, perdón. Yo lo que quería decir es, como finalmente voy a terminar sumando todos estos términos, si el término general tiende a 0, vamos a ponerle comillas, suficientemente rápido, entonces la suma va a converger. Pero si tiende a 0 muy lento, como pasa con el 1 sobre n, entonces la serie no va a converger. Entonces tiene que ver con qué tan rápido tiende a 0 el término general. Con qué tan rápido es el límite para el término a sub n cuando n tiende a infinito. Todo es muy místico por ahora. Si tiende rápido a 0, converge. Si tiende lento a 0, diverge. Esa es la idea que tuvieron los grosos estos, Cauchy, D'Alembert, e incluso otros que hicieron criterios de
pensar a ver cómo puedo hacer una cuenta más o menos simple para ver si esto converge o no converge. El primer criterio, que creo que es el de Cauchy, nunca me acuerdo del nombre, es el del cociente. Entonces dice este criterio, si yo tengo un término z sub n, yo sé que el término z sub n tiene que tender a 0, porque si no la serie no converge. ¿Qué tan rápido tiende a 0? Y no sé, hace esta cuenta, me dice. Agarra el zn más 1 y dividilo por el zn. Le sacamos módulo. Si esto tiende muy rápido a 0, entonces el zn más 1 sobre zn te va a dar menor que 1. Pero si tiende muy lento, probablemente el zn más 1 sobre zn tienda a 1, que es lo que le pasa al 1 sobre n. Entonces lo que dice es, analice el cociente zn más 1 sobre zn. Si ese, cuando n tiende a infinito, si ese cociente es mayor que 1, cagaste, porque el siguiente es más grande que el anterior. Ahí ya ni se discute, diverge. Si es menor que 1, es porque cae suficientemente rápido a 0. Entonces converge. Y si es igual a 1, bueno, no puedo decir nada. Tengo que buscar otro método o buscar otra forma de sacar la información. ¿Sí? Una preguntita que no entendí. El 1 está sumando a la n, ¿no? ¿Qué 1? Es zn más 1. No es zn más 1, zn más 1. Ah, O sea, sí, z sub n más 1. Sí, sí, es el elemento siguiente y el claro. elemento que estoy analizando. O sea, un elemento y el elemento siguiente. Analizo el siguiente sobre ese. Fíjate que si cae suficientemente rápido, el elemento siguiente tiene que ser más chico que el elemento este. Si cae muy lento, llega un momento que no se nota qué tanto más chico es. O sea, ese sería el límite 1. Con el límite 1 yo no puedo distinguir, al menos con este criterio, si cae suficientemente rápido como para converger. Entonces, por ejemplo, agarremos este término. 1 sobre n cuadrado. Veamos, límite. Límite, la serie es esta, ¿no? 1 sobre n cuadrado. ¿Converge o no converge? Vamos a ver. Entonces tengo que agarrar el término n más 1, 1 sobre n más 1 al cuadrado, módulo, dividido, módulo 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo n, cuadrado. Esto es el límite para n tendiendo a infinito de n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. ¿Qué es esto? Es módulo esto, ¿no? Bueno, pero como el n es natural, límite para n tendiendo a infinito, me queda n cuadrado por 1 más 1 sobre n al cuadrado. 1 sobre 1 más n al cuadrado tiene límite 1. Así que, ¿qué puse acá? Que se podía. No, ven, justamente, eso está mal escrito. Esto tiene límite 1. ¿Sí? Porque es 1 sobre 1 más 1 sobre n al cuadrado. Tiene límite 1. Entonces sigo sin saber si converge. El 1 sobre n igual, me da 1, porque es límite para n tendiendo a infinito de 1 sobre n más 1 sobre 1 sobre n, que es igual a n, al límite para n tendiendo a infinito, de n sobre n más 1, que es igual a 1. Lo mismo que me pasaba acá. Bueno, con este caso no me sirve. Ni 1 sobre n ni 1 sobre n cuadrado los puedo analizar si converge. Pero, la geométrica, que la geométrica es r a la n, ¿ustedes saben esta serie si converge o diverge dependiendo del valor de r? Una geométrica es, por ejemplo, qué sé yo, un medio a la n, o 1 a la n, o 2 a la n. ¿Sí? Uno tiene esto, un medio a la n, la suma de 1 a la n, o la suma de 2 a la n. Esto es una serie geométrica.
Esta 1 a la n diverge, porque es 1, diverge. Esto son términos mayores que 1, diverge. Bueno, y un 1 sobre 2 a la n, o un medio a la n, bueno, no sé, el término general tiende a 0, pero no sé si converge o no. Entonces le aplico, entonces, espere, esto es r mayor que 1, diverge. R mayor o igual que 1, diverge. Y R menor que 1, no lo sé. Bueno, sí sé que converge, pero vamos a usar el método del cociente. Analizo método del cociente. Límite para n tendiendo a infinito de término enésimo sobre término enésimo más 1 sobre término enésimo. R a la n más 1 sobre R a la n módulo módulo. Esto es igual a R módulo de R. ¿Sí? Entonces quiero que converja. Yo sé que va a converger por el criterio si esto es menor que 1. Entonces, la serie geométrica que tiene este aspecto, piqui, con R menor que 1 converge y con R mayor o igual que 1 diverge. De hecho, ¿sí? Este resultado lo conocían, ¿o no? Bien, Al menos sí. de hecho, es una serie conocida, miren. La serie geométrica es la suma de R a la n es igual a 1 sobre 1 menos R. Esta es la suma de la serie geométrica. ¿Sí? Si no la saben, la deducimos ahora qué es lo que viene. Esta cuenta, que muchas veces no la doy, pero muchas veces sí. Fíjense, el cálculo es muy fácil. Sé, por el criterio del cociente, que si R es mayor o igual que 1, diverge la serie geométrica. Y si es menor que 1, converge, criterio del cociente. Entonces vamos a la demostración. La suma enésima es igual a 1 más R cuadrado a la n. ¿Sí? Si multiplico por R, que es la razón, se llama la razón, me queda, no me patees el cable, queda R más R cuadrado más R a la n más 1. Entonces, resto esto menos esto. Y me queda la suma enésima, ¿sí? La suma enésima que sé que existe porque es la suma enésima, digamos, porque es la suma hasta el número n. La suma enésima por R menos la suma enésima por 1 es igual a, fíjense, este R a la n más 1 es el que me sobrevive. El anterior es R a la n, que se me cancela con este. El R cuadrado con este, el R con este, y me sobra entonces solamente el R a la n más 1 y el 1. Entonces, la suma enésima por R menos 1 es R a la n más 1 menos 1. Entonces, la suma enésima es igual a R a la n más 1 menos 1 sobre R menos 1. ¿Qué pasa cuando esto tiende a infinito? El R, que sé que converge, es menor que 1. Con lo cual, R a la n o n más 1, cuando n tiende a infinito, es 0. Así que esto me queda menos 1 sobre R menos 1, que es 1 sobre 1 menos R. La suma de una serie geométrica es 1 sobre 1 menos R. Y hay alguien que preguntaba si uno iba a saber la suma de cierta cosa. Bueno, por ahora sabemos solo de la serie geométrica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un medio a la n, si sumo todos los números, me queda 1 sobre 1 menos un medio, o sea, 1 menos un medio es un medio, vale 2. La suma de la serie geométrica con razón un medio es 2. La suma con un tercio, ¿sí? Es lo mismo. 1 sobre 1 menos un tercio, es decir, 1, 2 tercios, 3 medios. ¿Sí? Que es un poco más chica que 2. Fíjense, ¿por qué? Porque 2 a la n cae más lento que 3 a la n. Entonces la suma da un poco más chica. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si hago esto? Menos un medio a la n.
Converge, porque no es el módulo lo que tiene que ser menor a 1. Exactamente. ¿Y a qué converge? Si uno hace la cuenta, acá, en esto que taché todo, si uno hace la cuenta acá, ¿sí? Me queda 1 menos R más R menos R más R cuadrado, los pares me quedan sumados, los impares me quedan restados, porque fíjense cómo es como poner menos R a la N, ¿sí? Entonces los pares me quedan positivos, los impares me quedan negativos. Lo que termina pasando es que, lo resumo acá en la próxima página, la suma de R a la N es igual a 1 sobre 1 menos R. Obviamente R es menor que 1, si no, no converge. Y la suma de menos R a la N, o menos 1 a la R más 1, es 1 sobre 1 más R. O sea, simplemente cambié R por menos R. ¿Sí? Entonces, esto es menos 1/2 a la N, es 1 sobre 1 menos 1/2, que es la razón, 1 más 1/2, que es 3/2, 2/3. ¿Sí? Y así tengo un montón de sumas, todas geométricas, pero tengo un montón de sumas. Entonces, por un lado, este criterio, ¿dónde está? Este criterio no me dice a qué converge la serie. Recuerden que no me dice a qué valor converge la serie, simplemente me dice que converge o no converge. En el caso de la serie geométrica, puedo encontrar a qué converge, pero otros sigo con la gran incógnita de a cuánto suma. Y de hecho, se van a quedar con un montón de incógnitas adicionales, porque vamos a calcular las series, las de muy pocas series, no de todas las series, porque no podemos calcular las series, no por vagos, sino que cada serie tiene su método particular para sumar. Algunos podemos usar algunas cosas, otras no. Entonces tenemos la suma de la serie geométrica. El segundo criterio, que es parecido, este creo que es el de D'Alembert, o este es el de Cauchy, nunca me acuerdo, que dice que si uno toma la raíz enésima del término z sub n, tiene algo que ver también con cómo crece y con cómo no crece el término enésimo respecto de una potencia. Me dice que también, si este límite es mayor que 1, diverge, en 1 con este método no puedo, y si es menor que 1, la serie converge. Estos son, no tengo ningún ejemplo de estos, pero se aplican igual que las del cociente. A mí me gusta más la del cociente porque es comparar una con otra. Pero no son los únicos criterios que hay. No son los únicos criterios que hay. De hecho, este para mí es el criterio más brillante que hay, porque es el de comparar la serie con una integral. ¿Por qué comparo una serie con una integral y de qué manera? Yo sé que si una serie, fíjense que acá le puse desde n igual a xi, un número cualquiera que no sea 1 o 0, porque el problema de la convergencia de una serie no está en los primeros términos, está en general en los, entre comillas, últimos términos, o sea, en las colas desde cierto número hasta el infinito. Entonces, la serie z sub n va a converger o diverger de la misma manera que una función que sea como la z sub n, pero una función, ¿sí? Y calculado con la integral. Es decir, por ejemplo, esta serie, ¿sí? 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? 1 sobre 2 a la n es fíjense, es el número variable. ¿Cómo lo asocio a una integral? Y la función tiene que ser la misma, pero en vez de n, que es una variable discreta, necesito una variable continua, que vendría a ser 1 sobre 2 a la x diferencial de x. ¿Sí? ¿Integrada en dónde? Y bueno, supongo que sumamos desde igual a 1 hasta infinito. Bueno, desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Fíjense qué es lo que tengo. 1 sobre 2 a la x
integrada entre 1 e infinito. Es una integral que existe, ¿sí? Entonces, esta integral converge. Y lo que dice el criterio es que una serie, o sea, la función escrita como variable continua, y su integral, es decir, la serie escrita como variable continua, antes dije continua, vamos de vuelta. La serie, es decir, la función escrita como variable discreta, ahí está, 1, 2, 3, 4. Y la integral, es decir, la serie escrita como variable continua, divergen o convergen de la misma manera. Entonces, 1 sobre n, sé que converge o diverge de la misma manera que la integral de 1 sobre n diferencial de n. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se le ocurrió a alguien comparar una integral con una serie? Porque fíjense que 1 sobre n es el logaritmo, así que diverge esa integral. Entonces diverge 1 sobre n. Al que había preguntado hace un rato por qué divergía 1 sobre n, bueno, la explicación es esta. El criterio de la integral te dice que la integral entre 1 e infinito de 1 sobre n diverge, porque diverge como el logaritmo, entonces la serie 1 sobre n diverge. Preguntarás con toda justicia, ¿por qué vale el criterio de la integral? Es muy fácil y lo resolvemos en un periquete, como decía mi tío. Fíjense, hacemos los ejes y ponemos n o x, ¿sí? O sea, n como variable discreta o x como variable continua. Entonces ponemos acá el 1, ponemos el 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces, 1 sobre n, por ejemplo, 1 sobre n. ¿Sí? El primer término es 1. El segundo término es un medio. El tercer término es un tercio. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene una función que es, ¿sí?, 1 sobre n con n variable discreta. Pero ¿qué pasa? Si uno pasa esa función a una variable continua, lo que tiene es que no solo puede evaluar en el 1, el 2, el 3 y en los números enteros, en los naturales, también en los valores intermedios. Entonces uno puede completar estas rayas de puntos, estas rayas punteadas, la función también la puede evaluar en esos puntos. ¿Sí? Bien, ¿qué es la suma? La suma, la serie, es agarrar y por el término 1, sumar 1. Eso se logra, ¿sí? Por el término 2, sumar un medio, ¿no? Por supuesto, 1 más un medio. Eso se logra haciendo, por ejemplo, un rectángulo de la altura de la función de variable discreta y de ancho 1. Supongamos que esto es ancho 1. Este ancho es 1. Entonces, esta área es igual a 1. Es lo que suma la serie en ese término. Para el segundo punto, bueno, me va a quedar medio paltujes. En el segundo punto, también hago lo mismo. Altura, lo que dice la función, y ancho 1. Supongamos que el ancho es 1. ¿Sí? Entonces, esta área vale un medio. Y así con todo. Estoy llenando, ¿sí? Estoy llenando con rectángulos de base 1 y altura el valor de la función. Si yo sumo todos esos valores, eso lo que estoy haciendo es una aproximación de la integral de la función de variable continua. Entonces puedo hacer una asociación muy clara, por ejemplo, con sobreestimar o subestimar el área, que vendría a ser una especie de aproximación de la suma de Riemann. Entonces, la suma de todos estos cuadraditos, la suma de todos los rectángulos, es más o menos la integral de la función. Si uno lo evalúa con cuidado, esto, ¿sí?, es tan parecido a esto que si una converge es porque converge la otra, y si una diverge es porque diverge la otra. Entonces el criterio de la integral
que parece que nos complicamos porque pasamos de una serie, pasamos a una integral, pero las integrales sabemos cómo manejarlas. Sabemos perfectamente cómo manejarla. Es de hecho lo que hicimos con esta. ¿Sí? Lo que hicimos con esta. Yo no sé qué hace la suma de 1 sobre n, pero sí sé lo que hace la integral de 1 sobre n entre 1 e infinito. Diverge. ¿Sí? ¿Se entiende el criterio de la integral? Para mí es brillante el criterio de la integral. Y aparte, como uno está acostumbrado a hacer cuentas con las funciones, a integrarlas, no está acostumbrado a hacer cuentas con las series, es mucho más directo. Esta, por ejemplo, converge. ¿Por qué? Fíjense, con n a la alfa, ¿sí? Converge o diverge de la misma manera que esta integral, 1 sobre n a la alfa. Y resulta que si uno hace esta cuenta, lo que queda es que si alfa es mayor que 1, ¿sí? Si alfa es mayor que 1, la serie esta converge. ¿Sí? Entonces, 1 sobre n es la última que no converge, si quieren, creciendo en potencias. Y 1 sobre, por ejemplo, 1 sobre n a la 1,000000001, un poquitito más grande que 1, esta converge. ¿Por qué? Porque este alfa es mayor que 1, y si es mayor que 1, la serie converge. Había una chica que había preguntado cómo sabía si esta verde, por ejemplo, ¿se acuerdan? La verde que habíamos hecho acá, si convergía, iba para el otro lado. Si convergía o no convergía, si estas son todas series de potencias, si estas son funciones de potencias, como esta es 1 sobre n, cualquier función de potencia mayor que 1 va a converger. Entonces, en ese momento no lo sabíamos, pero sí, efectivamente converge. ¿Vamos bien? Sí. Pero no termina acá la cosa. Bueno, la serie alternada. Esta es la serie de, creo que D'Alembert es nunca me acuerdo los nombres. D'Alembert. Esta serie converge si, fíjense que como es más menos, más menos, más menos, porque tenemos una serie alternada, esa serie va a converger con la única condición de que el límite, para n tendiendo a infinito, del módulo de Zn sea 0. Es decir, que si sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, la condición para que converge es simplemente con que el término general tiende a 0. Por eso es que esta serie converge, porque tienen el término general 1 sobre n que tiende a 0. No la suma, el término tiende a 0. Esta converge, pero esta diverge. ¿Sí? Diverge porque sabemos que 1 sobre n diverge por el criterio del integral. ¿Sí? Nos quedan un par de cosas nada más, porque hasta ahora veníamos analizando series en sí mismas. O sea, una serie, hacíamos una cuenta, por ejemplo, el cociente o la integral o lo que fuera, y con eso decidíamos si convergía o no. Pero muchas veces, sobre todo después de hacer un par de ejercicios, vamos a tener ya catalogadas cuáles son las series que convergen, algunas de las series que convergen y algunas de las series que divergen. Si yo logro comparar dos series, voy a saber si la nueva serie, comparada con una que sé lo que hace, converge o diverge. Por ejemplo, muy tonta, esta primera nunca ocurre. Si los términos, si las funciones son de términos positivos o estoy analizando la convergencia absoluta, si tengo una serie, ¿sí? Que es, por ejemplo, vamos a ponerle módulo, ¿sí? Vamos a ponerle módulo. Así no hacemos lío. Para que no... Serie de términos positivos o módulo. Si tengo que Zn es mayor o igual que Wn para todo n, a partir de cierto valor, si quiere. Entonces, si la más grande converge, la más chica converge, es lo que dice acá.
Y si la más chica diverge, la más grande diverge. Entonces puedo tener una idea, ¿sí?, más o menos rápida de, yo sé que esta converge. Bueno, tengo una que es más chica. Bueno, si es la más chica, entonces va a también converger. Si tengo una que converge y me dan una más grande, yo no sé si converge o diverge. Pero sí sé que esta que me dan, si diverge, una más grande va a diverger. ¿Sí? Que era lo que había dicho una chica, una compañera de ustedes hace un rato. Las comparaciones se pueden hacer de forma un poco más sutil, por ejemplo. Si yo tengo dos series, Zn y Wn, y hago el cociente, si ese cociente, primer caso, si ese cociente no me da ni 0 ni infinito, me da 5, menos 4, no puede dar menos 4 porque es módulo, 850.000 millones, no importa, cualquier número que no sea ni 0 ni infinito, ambas se comportan de la misma manera, o sea, ambas convergen o ambas divergen. ¿Por qué? Porque a la larga quiere decir que si el cociente es una constante, por más que sea una constante muy grande o muy chica, las dos se comportan de la misma manera. Entonces, que el cociente de 48, por ejemplo, no me importa, porque finalmente la suma de ambas va a converger o diverger y va a haber un factor 48 en la suma, no me preocupa. ¿Sí? Ahora, si, por ejemplo, el límite es infinito, si el límite es infinito, quiere decir que la de arriba es más grande que la de abajo. ¿Sí? Entonces, si Zn converge, que es la de arriba y la más grande, entonces la de abajo converge. ¿Sí? Y así con las otras combinaciones. Por ejemplo, con 0, quiere decir que la de abajo es más grande, en módulo no, más grande que la de arriba, por eso tiende a 0. Entonces, si la más grande converge, la más chica converge. Esas son estas opciones que aparecen. Van a tener... Te escucho. Sí, que ahí no aparece. Si L es 0 si L es igual a 0 y Zn diverge. ¿Wn diverge o no? Por lo mismo, porque Zn es grande, pero Wn tiene que ser más grande aún. ¿No? Si L es 0 y Zn diverge, sí, falta, está, sí, sí. Siempre, el criterio es, si es 0 es porque la de arriba es más chica que la de abajo. Y si es infinito, porque la de arriba es más grande que la de abajo. Sí, había un par de combinaciones que no estaban. Y esa que decís vos es cierta. Si es 0 y la de arriba diverge, la de abajo, que es más chica, más grande, perdón, porque el límite da 0, entonces diverge. Sí, sí, muy bien. ¿Quién dijo esas dos? ¿Claudia Cominotti? ¿Otra vez? Sí, sí. Muy bien. Entonces, creo que eso es todo. Por ejemplo, con esto podemos analizar, a ver, ya sabemos, tenemos unos minutos, ya sabemos que esta serie, 1 sobre n cuadrado, converge, ¿no? Por el criterio de la integral. Entonces, ¿qué pasa con esta serie, por ejemplo? 1 sobre n cuadrado más n. Si quieren, podemos analizarlo como que el término importante es n cuadrado y no n, qué sé yo. Hagamos el cociente entre las dos. Hagamos el cociente entre las dos. Límite de 1 sobre n cuadrado dividido 1 sobre n cuadrado más n es como hacerlo lo mismo, pero un poco más elegante. Fíjense que este límite es 1. ¿No? Porque me queda límite para n tendiendo a infinito de n cuadrado más n sobre n cuadrado. Y ahí es donde veo que lo que había hecho antes tenía sentido, porque n cuadrado es el término más grande en ambos cosas, en ambas series. Entonces, 1 sobre n cuadrado más n efectivamente converge, porque 1 sobre n cuadrado converge. ¿Sí? Bueno, con los criterios más a los criterios de comparación, se analizan la mayoría de los... Hay un par de criterios más, por ejemplo, hay criterios para sucesiones, una sucesión de Cauchy es también que cumple con cierta propiedad que si uno tiene sucesión de Cauchy, es la que me acuerdo ahora, después no sé cuál, ahora no me sale ninguna, pero por ejemplo, si
Zn menos Zm es menor que epsilon, si n y m son mayores que cierto n, mayores que cierto n, entonces eso es una sucesión de Cauchy. ¿Sí? O sea, para todo n y m mayor que cierto n. ¿Qué significa? Que a partir de cierto valor de n, los términos están suficientemente cerca. ¿Sí? Eso se llama sucesión de Cauchy. Bueno, la propiedad que se cumple es si la sucesión, o sea, vamos a ponerle Zn es de Cauchy, entonces converge, y vale al revés, que si converge entonces es de Cauchy. Bueno, por ejemplo, este es un criterio que siempre me olvido de dar, porque para algunos es muy útil, para algún tipo de sucesiones es muy útil. Y hay otros más que siempre me olvido. Pero esencialmente hay, insisto, de dos tipos. Están los que analizo el término para series, ¿no? Porque para sucesiones, fíjense que salvo Cauchy no hay muchas cosas. Para series, analizo algunas series intrínsecamente, o sea, a ver, el límite, Zn, n más 1, qué sé yo, me da cierta cosa. Entonces converge o no converge. Y después cuando tengo algunas de esas, la idea de la comparación es encontrar una que sea parecida a esa y me diga algo de cómo, de cómo es. Entonces tengo que encontrar de las que sé que convergen o divergen, cuál tengo que agarrar para comparar con la que tengo. Y no hay mucho más por ahora. Estos son sucesiones y series numéricas. La clase que viene vamos a ver qué pasa cuando uno le mete una variable al Zn, al número. Cuando uno tiene para cada valor de n una función. ¿Sí? Una función, que puede ser una función muy tonta, por ejemplo, z a la n. ¿Sí? Z a la n es una función de z. Bueno, ya sabemos que si z es menor que 1, converge, y si z es mayor o igual que 1, módulo, ¿no? Diverge. Entonces fíjense que aparece, ¿sí?, una noción nueva que en la sucesión de funciones va a haber algunas funciones que van a converger y algunas funciones que no van a converger. Y eso depende del valor de z. O sea, va dentro del dominio de la función algunos, ¿sí?, algunos puntos del dominio van a hacer que la sucesión converja y algunos puntos del dominio que la sucesión diverge. Eso tiene el nombre absolutamente imaginativo que se llama región de convergencia. La región dentro del dominio de la función que hace que converja la sucesión y eventualmente la serie, se llama región de convergencia. Bueno, eso lo vemos la clase que viene. Hoy van a jugar con sucesiones series y van a ver las macanas que se mandaron en los ejercicios obligatorios. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Puedes poner un segundito el de sucesión de Cauchy que no terminé de copiarlo? Anda a saber dónde está. Acá. Mira. La notación completa sería: para todo epsilon mayor que 0 existe n de epsilon, también mayor que 0, tal que Zn menor que epsilon si, bueno, acá no hay para todos, si n y m son mayores que cierto n, ese n que encontré, que es de epsilon. ¿Sí? Es decir, la diferencia entre dos términos cualesquiera empieza a ser chico también. Cosa que es razonable, porque si uno elige puntos con valores n, pero acá hay uno de estos dos es un m, ¿no? Elige puntos con n o m muy grandes, quiere decir que están brutalmente cerca del límite, es decir, están muy cerca de entre sí, que es lo que dice esencialmente esta propiedad. Si están cerca entre sí, es porque
eventualmente están cerca de otra. ¿Sí? Que por eso es en sí solo sí con la convergencia. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, chicos, vayan a la práctica. Faltan 10 minutos. Vayan a la práctica. La clase que viene vemos todo esto un poco más rápido porque pasamos a funciones, sucesiones y series de funciones y vamos a definir un tipo particular de función. Empieza a ser interesante porque tengo primero que cortar la grabación. Empieza a ser... Dale, papá. Se colgó. Stop recording.